Bueno, tenemos que entre y quiera otro y arrancamos, Mauricio y Javier. ¿Mm? Bueno, ¿comenzamos o qué, muchachos? Comencemos con los que hay. Entonces, recuerden que este es un paciente de 46 años, sexo masculino, es un conductor y tenía hasta tercero bachillerato. Es un paciente que básicamente consulta al servicio de urgencias, creo, en Montenegro, es un paciente de la vida real, porque sentía una presión y porque le faltaba aire. No me está dejando entrar a la sala, raro. Yo creo que es que hay problemas con plataforma.
Bueno, ahora sí me escuchan, ¿no es cierto? Ahora sí me escuchan. Listo, listo. Bueno, entonces este paciente resulta que consultó por un cuadro de 1 hora de evolución, consistente en un dolor torácico, centrotorácico, opresivo, irradiado a región interescapular. Estaba en reposo en el momento del síntoma. Y además refería un poco de disnea, de pequeños esfuerzos, lipotimia, náuseas y astenia. Inicialmente no hubo mejoría de su cuadro, y por lo cual consultó al hospital de Montenegro, donde le aplicaron un isordil sublingual y lo mandaron remitido para la ciudad de Armenia. En la revisión por sistemas importante no hay nada. En los antecedentes personales, como ustedes lo vieron, es un paciente con hipertensión arterial de hace un año y no tomaba medicamentos, era un paciente mal adherido. Farmacológicos tomaba warfarina, asa, metoprolol, pero también o sea, era un paciente muy mal adherido. Y hace un año en Bogotá había presentado un infarto agudo del miocardio. Es un fumador además, ¿no? Listo. El examen físico del paciente, pues obviamente un paciente en aparente buenas condiciones, con evidencias de dolor. La temperatura estaba normal, el pulso estaba normal, la frecuencia respiratoria normal, estaba 150 a 100, o sea, tenía una hipertensión estadio 2, un índice de brazo-tobillo 0,93 normal, un Glasgow normal, y un índice de masa corporal, o sea, era un paciente obeso, una obesidad mórbida, con un perímetro abdominal de 131. Bueno, en lo positivo, una inspección normal, un tórax simétrico, el PMI no se observaba, y no habían soplos ni otras alteraciones. Prácticamente la auscultación cardiopulmonar normal, o sea que ahí no había mucho. Muy bien. Bueno, muchachos, los que estamos acá, que somos 5 estudiantes y mi persona, entonces vamos a empezar a construir el análisis del caso problema. Entonces vamos a resumir los datos positivos, ¿sí? El resumen de datos positivos, tenemos un paciente de sexo masculino, ¿no es cierto? Si quiere, entre todos aportemos. ¿Cuáles son los datos que son relevantes en este paciente? Vayan escribiendo si quieren, o si quieren ir hablando, lo pueden hacer. Es un paciente de 46 años, listo, conductor, sexo masculino, ¿qué más? ¿Qué más, muchachos? Muy bien, consultó por un dolor torácico agudo, con una disnea, con una diaforesis, con astenia, náuseas, bajo nivel de educación. Muy bien, ¿qué más? Antecedentes personales relevantes, obesidad mórbida, sí, Javier, muy bien. ¿Qué más? Una hipertensión, o sea, es un hipertenso no controlado, mal adherido. Eso, Mauricio, muy bien. Mala adherencia, fumador, ¿qué más? Sedentario, ¿sí? Consumo de cigarrillo y alcohol. Parece que hay malos hábitos dietéticos también. Antes, y un paciente con una cardiopatía isquémica previa, o sea, es un paciente con un infarto agudo del miocardio. Muy bien. O sea que desde ya este paciente, ¿qué tipo de riesgo cardiovascular tiene? Perfecto. Prácticamente es un riesgo muy alto. Un paciente que haya hecho un infarto de miocardio previo tiene un riesgo demasiado alto. Muy bien. Bien, entonces ahí, esos son los datos que tenemos del paciente. Ahora vamos a tratar de ubicar el problema principal del paciente.
O sea, ¿qué tipos digámoslo así, de síndromes? Ah, no, bueno, línea temporal la vamos a omitir. ¿Qué tipos de síndromes podemos ubicar en este paciente? Entonces, el primer problema, ¿cuál sería? Rápido, muchachos, síndrome de... Eso. El primero es un síndrome de dolor torácico agudo. Valentina, ubiquémoslo mejor en el síndrome. O sea, es un síndrome de dolor torácico agudo. Perfecto. Podemos hablar también de otro diagnóstico que ya tenemos ahí, ¿sí? Que sería ¿cuál? ¿Cuál sería el segundo? Hay más o menos 3 o 4 diagnósticos diagnósticos no, síndromes que podemos ubicar. Eso, Javier. Podemos hablar de que definitivamente hay un dato del hallazgo de antecedentes personales y del examen físico que sería, es una hipertensión no controlada, ese segundo. El tercero, ¿cuál sería? Que también lo tienen ahí, ¿cuál es? Ya lo dijeron como dato positivo. Eso, la obesidad mórbida. Sí. ¿Qué más? Si el paciente tiene obesidad visceral, si el paciente tiene hipertensión, si de pronto determinamos que tiene triglicéridos altos, ¿qué síndrome podemos estar ubicando también adicional? Eso, Javier, un síndrome metabólico. Y el quinto sería un riesgo cardiovascular definitivamente alto. Muy bien. Entonces, una vez identificados los problemas, identificados los grandes síndromes, hablemos de las patologías por síndromes, ¿sí? ¿Cuáles patologías? Estamos hablando del síndrome de dolor torácico agudo. ¿Cuáles patologías ubicamos, no? Entonces, hablemoslo así. Ubiquemos patologías cardiovasculares, ¿cierto? Y las no cardiovasculares. Entonces, empecemos con las cardiovasculares. Ya por ahí dijo Mauricio una, infarto agudo de miocardio. Entonces, hablemos de un síndrome coronario. ¿De cuáles patologías engloba el síndrome coronario, muchachos? Ya dijeron una, el infarto agudo del miocardio. ¿Qué otra? Falta otra. La angina inestable. Muy bien, Daniel. Perfecto. Entonces tenemos el infarto del miocardio con o sin ST, la angina inestable y otra patología de origen cardiovascular, pero no coronario. ¿Cuál podría ser? Eso, Andrés Felipe. La disección aórtica. Muy bien. ¿Qué otra? Otra que también es cardiovascular, pero no es coronaria. Más que el taponamiento, entonces hablemos de pericarditis, Javier, pero muy bien. Entonces la pericarditis aguda, que es de origen no coronario. Y otra patología que podría ser no necesariamente coronaria, que sería la estenosis subaórtica hipertrófica, que también puede ocasionar dolor torácico agudo por compromiso funcional, ¿cierto? Por un poco de isquemia funcional. Listo. ¿Y las patologías no cardiovasculares cuáles son? Ah, bueno, el tromboembolismo pulmonar, que es cardiovascular, pero no es del corazón propiamente, es tromboembolismo pulmonar. ¿Qué otras? ¿Qué otras, muchachos? Acuérdense las de origen, digámoslo así, eso, entonces las de origen digestivo, que serían, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, que es una causa frecuente. ¿Cuál otra? Bueno, las de origen torácico, no coronarias, que sería la pleuritis, el dolor pleurítico. Otra que es muy frecuente, que también es de origen, el síndrome de Tietz. Muy bien, Valentina, muy frecuente, muy frecuente. Las costocondritis o síndrome de Tietz o el síndrome esternocondral, está muy bien, perfecto. El herpes zóster, acuérdense, como causa de dolor torácico, ¿cierto? Y las de origen digestivo, otras que podría ser la misma gastritis, ¿cierto? Las mismas colecistitis,
las mismas pancreatitis, el síndrome de Machela o síndrome de la flexura esplénica del colon, ¿sí? Cuando hay distensión del ángulo del colon, también hay dolor. Muy bien, ¿nos falta alguna? Las varices como tal, Daniel, no producen dolor. Las varices pueden producir sangrados, pero no dolor propiamente. El espasmo esofágico, sí, la calasia esofágica también es una causa, junto con, obviamente, casi siempre responde a las esofagitis, Javier. Muy bien. Entonces ahí tenemos las principales patologías por síndrome. Y si fuéramos a hablar del síndrome de disnea aguda, entonces ¿cuáles serían las patologías? El paciente presentó dolor y presentó disnea. ¿Cuál sería la patología más posibles ahí? La primera, ahí entró Vanessa, bienvenida Vanessa, qué pena que ha tenido problemas técnicos también, pero yo creo que es de plataforma. Eso, el primero podría ser un TEP, tromboembolismo pulmonar, y el segundo, ¿cuál podría ser la segunda? El infarto, pero el infarto, ¿qué produce en el corazón? Produce un gran síndrome que se llama ¿cuál? ¿Cuál sería? Yo creo que ya entraron casi todos ahí. ¿Cuál sería el otro gran síndrome, muchachos? ¿Se los pongo o no? Paciente que haga un infarto de miocardio, que haga una angina inestable, que tenga una cardiopatía isquémica, ¿cuál es la complicación? Termina teniendo un problema de bomba, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la complicación, muchachos? El isquémico, pues es el resultado de la obstrucción, del infarto, de la angina o lo que tenga. Eso, Javier Eduardo, esa es la expresión. Una falla cardíaca aguda. Claro, un paciente que tenga una cardiopatía isquémica, pues el resultado final es un problema de bomba, es un problema de eyección, es un problema que aumenta la presión retrógrada, que estimula los receptores alveolares. El paciente termina en una falla cardíaca aguda. Muy bien. Listo. ¿Qué sigue? Muy bien. ¿Qué exámenes le vamos a pedir al paciente? Muchachos, menciónenlos, por favor. Mauricio, pues ese es el examen obligado del paciente con dolor torácico con electro. Los biomarcadores, muy bien, Andrés Felipe. La troponina, fundamentalmente, la T o la I, ¿sí? Un ecocardiograma. Seguramente habrá que pedirle un ecocardiograma. ¿Qué otros exámenes generales le pedimos? Otros exámenes, una radiografía de tórax, aunque no es mandatorio, obligatorio, pero al final hay que pedirle una radiografía de tórax. ¿Qué más? El dímero D, si estuviéramos pensando en un tromboembolismo, sí, o una trombosis sistémica, podríamos pedirle, pues, ¿qué más? Si sospecháramos una falla cardíaca, hay un examencito que nos puede ayudar, fuera del ecocardiograma, fuera de la clínica. Eso, el ProBNP, ¿sí? El propéptido natriurético auricular, muy bien, Andrés Felipe. Y los exámenes básicos, ¿cuáles? ¿Cuáles otros? Son exámenes básicos que se le deben pedir a todo paciente de estas características. El cuadro hemático, ¿qué más? ¿Qué tal que este paciente fuera diabético? La uni y la creatinina hay que pedírsela en todos los pacientes de este tipo, que son los exámenes de función renal. De pronto los tiempos de coagulación, seguramente es un paciente que vamos a llevar a anticoagulación. La glicemia y la hemoglobina glicosilada. Muy bien, muy bien. Esto es lo que el paciente tenía, muchachos. Los electrolitos, Valentina, no son mandatorios. De pronto, si el paciente entra en un estado de falla aguda y todas esas cosas, le podríamos pedir sodio, potasio. Pero de resto no son mandatorios pedirle. Entonces ahí lo ven. El paciente tenía un ácido úrico de 10. Acuérdense que el paciente tiene antecedentes de gota. Tenía una glicemia de 103.
ese valor de referencia lo puse ahí porque lo tenía el hospital. El Hospital San Juan de Dios siempre ha tenido los valores de referencia equivocados. La glicemia, ¿cuánto es lo normal, muchachos? ¿Cuánto es lo normal de glicemia? ¿Cuánto es lo normal de glicemia, muchachos? No, menor de 125 es anormal, pero lo normal, eso. Entonces, Daniel está en lo adecuado. 60 a 100. 60 a 100, Valentina. 60 es lo mínimo normal hasta 100. ¿Sí? O sea que ese paciente tenía una glicemia alterada en ayunas, ¿sí? Es de 101 a 125 miligramos por decilitro. Listo. Tenía una CPK normal, ahí tiene una fracción MB normal, tenía un TPT normal, tenía un TP normal, tenía un INR de 1 y tenía una creatinina de 1.49. ¿Cómo está la creatinina a ojo de buen cubero? ¿Cómo sería una creatinina neta sola en un paciente adulto normal, en un hombre? ¿Hasta cuánto? Máximo. Mauricio, 1.1. ¿Quién da más? Hasta 1.3, Daniel. Totalmente cierto. ¿Qué sería lo ideal sacarle con esa creatinina? Porque el valor neto de creatinina no es el que importa. ¿Qué sería lo ideal? Una tasa de filtración glomerular, que puede ser por la fórmula de Crocco-Gold, que es todavía vigente, ¿sí o no? Entonces, lo ideal sería obtener una tasa de filtración glomerular. ¿Cuánto sería lo normal? ¿Qué es lo normal de la tasa de filtración glomerular? Mayor de 90. Mauricio, 60 ya está afectado. De 90 a 120 es lo normal. Por debajo de 90, sí, empieza a haber compromiso de la tasa de filtración glomerular. Por debajo de 60 es insuficiencia renal. Y enfermedad renal crónica puede ser incluso normal, pero en donde se demuestre que durante 3 meses el paciente tiene alguna alteración, como puede ser hematuria o microhematuria, microalbuminuria o albuminuria o algún defecto en la arquitectura de la vía renal. Esa es la definición de enfermedad renal crónica, que se clasifica básicamente en estadios 1 a estadios 5. ¿Sí? Muy bien. Y le tomaron troponina y la troponina test estaba normal. Siempre estuvo normal la troponina, muchachos. Y le tomaron el cuadro hemático en una hemoglobina de 13.3 y el resto estaba normal. Bueno, vamos a ver el electro de este paciente. Bueno, intentemos hacer una lectura de ese electrocardiograma, por favor. Yo creo que si vemos el otro de pronto nos puede ir mejor. Listo. Empecemos todos a leer ese electro, por favor. Lo mismo, la lectura sistemática del electrocardiograma. Lectura sistemática de Duque. Lo primero, ¿cómo están los complejos? ¿Anchos o estrechos? Estrechos. Muy bien. ¿El RR está regular o irregular? Regular. Muy bien. ¿Tiene ritmo sinusal o no sinusal? ¿Hay ondas P? Muy bien. Hay ondas P. Las ondas P2 se ven muy bien y de morfología normal. Cuarto, la frecuencia cardíaca está normal, alta o baja. En apariencia, casi hay 3 cuadros grandes entre R y R. ¿Cómo está la frecuencia? No, mire que hay 3 cuadros grandes, o sea, sería 300 dividido 3. 300 dividido 3 da una frecuencia cardíaca, pues prácticamente, ¿qué? Normal, ¿sí o no? Muy bien, ¿y el eje dónde está? El eje cardíaco. El eje
El eje está a la izquierda. Mire que de 1 es positivo y de 3 es muy negativo. Valentina, perfecto. Tiene un eje desviado a la izquierda. Muy bien. PR normal, QRS normal, QT normal, QT mide más o menos 8 cuadritos. ¿Y cómo está el segmento ST y la onda T en cara lateral? De 1 a BL, ¿cómo lo ven? La onda T está, la ven de pronto picuda, de pronto aplanada, Javier. Muy bien. En cara lateral baja, ¿cómo ven la onda T? Mírela. Está picuda, está invertida profunda, el punto J está supradesnivelado. Sí, lo único es un poco de 6. Estamos de acuerdo, Javier. En cara inferior, ¿cómo está la onda T? Cara inferior, mírela. Mírelo. Está picuda, está invertida, el punto J está supradesnivelado. ¿Hay signos de isquemia? ¿Hay signos de lesión? ¿Sí o no? Muchachos, ¿hay signos de isquemia ahí, en esa cara? ¿Signos de isquemia, lesión? Eso no, definitivamente no. Y en la cara septal hay signos de isquemia, lesión. Cara septal, rapidito, muchachos. Cara septal, mire la onda T, tampoco. En la cara anterior, B2, B3, B4, hay signos de isquemia, lesión. Tampoco. O sea que este paciente tiene, ¿ustedes creen que este electro es compatible, por ejemplo, con NIMA, con ST? Pregunto, ¿este paciente tiene un infarto de miocardio? ¿Por electrocardiograma tiene un infarto de miocardio? Perfecto. Definitivamente, acuérdense que tiene troponinas negativas. Salieron negativas siempre. Tiene una clínica de síndrome coronario agudo, pero no tiene evidentemente un infarto de miocardio por ahora. ¿Sí? Por ahora. Listo. Este electro prácticamente lo único que tiene un eje desviado a la izquierda. Bueno, tratemos de dar una explicación fisiopatológica del síndrome rápidamente. Aquí trajimos unas imágenes, que esto es lo que yo quiero que el próximo semana, que es el grupo 1, que ojalá nos traiga un caso de neurología, el grupo 2 ojalá nos traiga un caso del sistema digestivo, y el grupo 3 ojalá nos traiga un caso, si yo lo encuentro se los mando. El grupo 3 nos trae un caso de el linfohematopoyético, para que hagamos un enfoque de diferentes sistemas. Rápidamente, la circulación, ya les vuelvo a recordar, tranquila, Valentina. La circulación coronaria básicamente está asegurada por dos grandes arterias, la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Las dos nacen de la aorta, de los senos, la parte lateral de los senos, ¿cierto? La coronaria izquierda se divide en interventricular anterior y en circunfleja. La coronaria derecha da ramas preatriales, atriales e infraatriales. Y generalmente la coronaria derecha la que termina en el surco interventricular inferior. Listo. La coronaria entonces izquierda se divide en interventricular anterior y se divide en circunfleja. Aquí encontramos la arteria del borde derecho del corazón, obtusa marginal derecha, y aquí encontramos la arteria del borde izquierdo del corazón. Básicamente decir entonces que la aorta da dos arterias, coronaria izquierda y derecha, que básicamente estas penetran en el miocardio, en el endocardio, se dividen en las cavidades y que la sangre se convierte, perdón, los vasos arteriales se convierten en arteriolas, metaarteriolas, capilar arterial, luego se convierte en capilar venosa para terminar en las venas coronarias, que básicamente la mayoría de ellas drenan en el seno venoso coronario y al final el seno venoso coronario drena en el piso del atrio derecho. Básicamente la circulación coronaria tiene circulación epicárdica y tiene una circulación endocárdica y que existen en el miocardio unas arterias que llamamos intramurales. Y también, básicamente decimos que el flujo coronario está asegurado fundamentalmente cuando el corazón está en diástole, mírelo, no cuando el corazón está en sístole. O sea, el flujo coronario aumenta fundamentalmente cuando el corazón hace
diástole. Aquí estamos viendo flujo, aquí estamos viendo presión aórtica, el diástole, la presión aórtica cae, pero luego empieza a subir, y aquí estamos viendo la coronaria izquierda y aquí estamos viendo el flujo coronario derecho. Obviamente es más alto, tanto presiones como flujo en la coronaria izquierda. Se podrán imaginar también entonces lo que ocurre cuando un paciente hace una posible obstrucción, generalmente determinada por una placa ateromatosa en las arterias coronarias, placa ateromatosa que casi siempre es rica en partículas de colesterol LDL que se han oxidado, que han entrado en la subíntima, que se ubican debajo de la íntima y que forman esa placa que nosotros decimos, y que esta obstrucción, si es parcial, nos produce crónicamente una angina estable, que si es parcial y se vuelve inestable, nos puede dar una angina inestable, y que si es total, nos puede dar un infarto de miocardio. Que también ustedes tienen que tener en cuenta conceptos básicos como la circulación, como la inervación del corazón, donde básicamente decimos que la inervación del corazón está dada por el sistema nervioso simpático, que básicamente está en la región lateral de la médula espinal y que tiene unos ganglios cervicales y que tiene los ganglios dorsales 1, 2 y 3 y que a su vez esos forman los nervios cardíaco superior, medio e inferior, y que el sistema parasimpático lo asegura hacia el nervio vago, ¿sí? A través del mismo vago y del laringio recurrente con los nervios cardíacos superior, medio e inferior, que tanto parasimpático como simpático forman un plejo en la región de la tráquea y de la bifurcación de la aorta, y ahí está básicamente el plejo cardíaco. Es decir, que tanto el parasimpático como el simpático se ubican en el plejo cardíaco y de aquí vienen y se distribuyen hacia todo lo que es las estructuras cardíacas. Esto es lo que explica que un paciente con enfermedad coronaria pueda tener un dolor que va desde la mandíbula hacia abajo hasta por encima del ombligo. El corazón comparte el piso medular en su inervación con órganos del tórax, con mismos órganos del cuello y con parte de órganos del abdomen. Por eso es que el dolor se puede irradiar desde por debajo de la mandíbula o por encima del ombligo. Bueno, el dolor está dado, recuerden, por la isquemia que genera un aumento del ácido láctico ahí. Eso es lo que más o menos yo quisiera que en cada presentación explicara. Bueno, empecemos por la ley de lo más frecuente. Si uno se enfrenta ante un dolor torácico agudo, ¿qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo más frecuente? Oh, Mauricio, lo más frecuente. Digamos, la causa más frecuente de dolor torácico agudo, ¿cuál es? Yo estoy de acuerdo con Andrés Felipe. Las primeras causas, y estoy de acuerdo con Valentina, las primeras causas de dolor torácico agudo son los dolores de origen no coronario. Las costocondritis y el reflujo gastroesofágico yo lo ubicaría como las dos primeras causas. ¿Qué otra causa? Hay una que es muy frecuente y que no la mencionamos ahora. Muy frecuente, muchachos. Yo diría que más que las gastritis, las esofagitis, sí, está muy bien. Falta una, que es muy frecuente, más frecuente que la coronaria. Perdón, más frecuente que las mismas digestivas. Una muy frecuente, que tiene un nombre de un síndrome. ¿El dolor de origen qué? Eso, Valentina. El dolor torácico de origen psicogénico, lo que llaman el síndrome de Da Costa. Se escribe Da Costa, ¿sí? El síndrome de Da Costa. Entonces, que quede el mensaje grande. La causa más frecuente de dolor torácico agudo son de orígenes no coronarios, ¿sí? Son de orígenes no coronarios. Ahora sí,
Pasemos a la causa, a la ley de la prioridad. ¿Cuál sería? Una cosa es que no sea lo frecuente y otra cosa es la prioridad. Entonces no hablemos de infarto, sino síndrome coronario agudo. ¿Sí? Y estoy de acuerdo con Andrés Felipe. Uno tendría que descartar las primeras causas que son las más graves. El síndrome coronario, donde está el infarto de miocardio, la angina inestable, la disección aórtica y el tromboembolismo pulmonar. En este paciente definitivamente es el síndrome coronario. Muy bien. Si quisiéramos explicar la ley de la parsimonia, ¿aplica o no aplica? Podría uno decir, hay una patología que explique dolor, que explique disnea, que explique ansiedad, que explique náuseas, que explique vómito. Una sola. ¿Cuál sería? Una patología que explique todas. Sí, el síndrome, hablemos Valentina como síndrome coronario agudo, que puede ser la angina inestable o el infarto de miocardio. Lo podría estar explicando, es decir, la enfermedad coronaria podría estar explicando todo. Ley de Agatha Christie. ¿Cuál es el arma homicida, chachos? El arma homicida. Eso, la placa y trombo. Sí, muy bien Andrés Felipe. ¿Cuál es la escena del crimen? Las coronarias, muy bien. ¿Cuáles son los cómplices? Fabián, Sebastián, no los he visto participar. Fabián y Sebastián, repórtense. Tabaquismo, obesidad, sí, tabaquismo, obesidad, síndrome metabólico, hipertensión. Fabián y Sebastián, que de pronto no estén por ahí, pero alejados del aula. Eso, Sebastián. Muy bien, listo. Bien, esos son los cómplices. Los cómplices son los factores de riesgo cardiovascular que el paciente tiene. Muy bien. Bueno, y entonces, ¿cuál es el diagnóstico final de este paciente? ¿Sí? Tiene el síndrome de dolor torácico, que es en un paciente de riesgo cardiovascular alto, pero tiene troponinas negativas y un electro que no es concluyente. Daniel, muy bien. Sí, señor. Una posible angina inestable. Acuérdense, clínica de dolor, paciente de riesgo cardiovascular alto. ¿Sí o no? Pero el electro puede salir incluso normal. Si tuviera un ST suprannivelado sería un infarto. Si tuviera troponinas positivas sería un infarto de miocardio sin ST, ¿sí? O, ojo, a las otras causas de elevación de la troponina. El mismo tromboembolismo pulmonar lo puede hacer. Las pericarditis, las miopericarditis lo pueden elevar también. Entonces tengan en cuenta eso. Este paciente definitivamente debe ser manejado como una angina inestable. Conclusiones diagnósticas. Conclusiones. Entonces, diagnóstico sindromático, ¿cuál es, muchachos? Más que dolor torácico, ya le podemos poner el nombre. Síndrome coronario agudo. Eso, Daniel. Fabián, ¿cuál es el diagnóstico topográfico? Más que cardiovascular, coronario, ¿no? O sea, el sector que está comprometido son las coronarias. ¿Y cuál es el diagnóstico etiológico? ¿Qué es lo que está produciendo el evento? Ya lo habían dicho. La placa ateromatosa, eso. O sea, la aterotrombosis coronaria.
¿Sí? ¿Y cuál es el diagnóstico específico? Diagnóstico específico, ya lo dijeron, una angina inestable. Para terminar, mencionemos los 5 parámetros de tratamiento más importantes en este paciente, ¿sí? O medidas terapéuticas. La primera, la segunda, rápido muchachos, los nitratos, estoy de acuerdo, hay que ponerle nitroglicerina. Los antihipertensivos, claro, ¿cuál es el antihipertensivo ideal? Los beta bloqueadores y los inhibidores SECA, ¿cierto? El oxígeno, el ASA, ¿sí? ¿Qué más le ponemos a este paciente? La atorvastatina, estoy de acuerdo, las estatinas son medida obligada. ¿Qué tal si le damos heparina? ¿Cierto? Heparina no fraccionada. Los fibratos no, porque, no, acuérdese, Sebastián, que los medicamentos que han demostrado evidencia de bajar la placa ateromatosa son las estatinas, no los fibratos. Y pues en este paciente tampoco hemos visto que tenga de pronto una hipertrigliceridemia y eso, porque no vimos el perfil lipídico. ¿Listo? La morfina, estoy de acuerdo. La morfina o la meperidina, dependiendo, claro que no tiene un infarto, entonces no sabemos si es de cara inferior o es de cara anterior para ponerle la una a la otra. Pero muchachos, muy bien. Excelente. Entonces quedamos que el grupo 1 la próxima semana, el jueves, ¿sí? Grupo 1 va a presentar un tema neurológico. Si encuentro una historia, se las mando. Si de aquí al martes, no, perdón. Si de aquí al lunes no le he mandado, ustedes la buscan. El grupo 2, un tema digestivo. Y el grupo 3, un tema hematopoyético, puede ser, o linfohematopoyético, una anemia, ¿cierto? O un síndrome linfoproliferativo. ¿Listo? Y el grupo 1, búsquese un sangrado, o búsquese una neoplasia digestiva. El grupo 3, el grupo 1, pues búsquese una polineuropatía, o una enfermedad neurodegenerativa, o un accidente cerebrovascular. Bueno, muchachos, voy a empezar con los que faltaron, pero pues ahí va a quedar grabadas, el mañana se las comparto, y yo sé que también el cambio de fecha pudo haber confundido a algunos. Esta es la intencionalidad, esto es lo que tenemos que hacer siempre con los casos, problemas, hacer un análisis siempre juicioso. Uno, si ustedes me preguntan a mí, doctor, ¿usted hace esto con sus pacientes? Yo lo hago mentalmente. Con todos los pacientes yo hago este proceso. Y le garantizo, muchachos, que difícilmente, sea la patología que sea, porque uno no se las sabe todas, pero sea la patología que sea, por lo menos uno tiene aproximaciones sindromáticas y sabe qué pedir y dónde ubicar. Muy bien, califiquemos por favor la clase rápidamente. Faltan 3, faltan 2, faltan 2, falta 1, solo está faltando Fabián. Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana y espero que hayamos aprovechado. Acuérdense que el 5 es E, ¿no? Listo. Gracias a todos, ¿no? Gracias por la paciencia, además. Muchas gracias.